El esquema que vamos a desarrollar en esta sesión más o menos va a seguir estos pasos. Voy a intentar introducir la forma de desarrollar un proyecto cualitativo para luego centrarme en una explicación un poco rápida sobre el concepto de envejecimiento activo y una perspectiva no académica en el análisis de este concepto, para luego desarrollar fundamentalmente un ejemplo de investigación cualitativa referido al envejecimiento, utilizando una herramienta de análisis Atlas-TI, que es la que habitualmente utilizamos en el grupo de investigación para este tipo de aproximaciones. Como decía, pretendo al principio introducir en 5 diapositivas distintas formas de desarrollar proyectos de investigación cualitativas. En esta transparencia aparecen referidos 5 formas que no son tan distintas, pero que tienen algún tipo de peculiaridad cada una de ellas, a las cuales me voy a referir inmediatamente. La primera es la que se llama criterios consolidados para hacer una información o para hacer un reporte sobre investigación cualitativa con el acrónimo COREC. Lo importante de esta presentación es que utiliza una forma esquematizada, estructurada, de trabajar cualitativamente en ciencias sociales. Utiliza para ello 3 grandes dominios. El primero es la reflexión sobre el equipo de investigación, sobre el trabajo de investigación y el equipo que lo va a desarrollar. El segundo es el diseño del estudio en particular, y el tercero es el análisis y la producción de resultados. En el primero se investigan o se desarrollan básicamente 2 ideas. Hay que tener en cuenta las características de las personas que hacen la investigación y la relación que se establecen con el equipo de investigación. En el segundo dominio, que tiene que ver con el diseño del estudio, se inicia con una aproximación de carácter teórico para luego establecer los criterios básicos en los que se va a fundamentar la investigación, para terminar con la recogida de datos de carácter cualitativo. Mientras que el tercer dominio, el analítico propiamente dicho, se hace el análisis de los datos disponibles y se emite el informe que contiene la interpretación de los resultados fundamentales. Como se ve, es un sistema bastante estructurado que no permite tener ningún tipo de equivocación o de despiste con respecto a las tareas que hay que desarrollar. Friese, en el año 2014, estableció también un mecanismo de análisis cualitativo razonablemente parecido al anterior, pero con algunas peculiaridades. Ella lo llamó Noticing, Collecting and Thinking, es decir, anotar datos sobre los datos cualitativos disponibles, recolectarlos y pensar en ellos. De manera que en un esquema de interacciones entre los distintos componentes, se trata de preparar los datos para el proyecto en la esquina superior izquierda de la pantalla, de la diapositiva, para luego leerlos inmediatamente abajo y codificarlos para, al final, en la parte inferior derecha, descubrir los modelos, los procesos, las secuencias, las tipologías que lleven a la interpretación para emitir un informe. Insisto que lo importante es que se vea que en esta transparencia hay múltiples flechas que combinan, que se interrelacionan entre sí, lo que nos está diciendo esta autora, que en todos estos procesos, por mucho que parezcan lineales, son procesos recurrentes, que se interrelacionan entre sí. Otro tercer modelo introduce un hecho interesante al que ahora me referiré, es el que establecieron Gulf y Silver el año pasado, el año 2018, que utilizan 2 criterios fundamentales. Uno es el criterio puramente estratégico en la parte izquierda de la transparencia y el criterio táctico en la parte derecha. En el primero, en el criterio estratégico, lo que se pretende es definir bien cuáles son las preguntas de investigación, los objetivos y establecer el marco teórico conceptual. Para luego eso trasladarlo en la parte central de la diapositiva a la forma de trabajar,
en el análisis cualitativo, depositando todo el efecto fundamental del análisis en las herramientas, en el criterio táctico, en las herramientas que permiten construir el conocimiento. También se aprecia en este caso que hay unas flechas que son recurrentes entre una fase y otra, lo que nos está indicando claramente es que una fase empieza en un momento y puede ser recuperada posteriormente en la medida en que el investigador así lo considere. De nuevo, Friese, el año pasado también, y referido específicamente al análisis temático de datos, lo que significa TCA, Thematic Content Analysis, es decir, análisis de contenidos temáticos, define una secuencia también de 7 fases que más o menos coincide con el primer modelo, el modelo Correct, en el que se parte de una etapa preanalítica en la que el investigador consigue algún grado de familiaridad con los datos, para en una segunda fase hacer una exploración del mismo a través de distintas tareas, distintas actividades, como se ve en ese cajón al que se refiere la flecha azul en horizontal, generar la lista de códigos, leer los datos, escribir comentarios, escribir anotaciones, denominar las anotaciones, es decir, una serie de tareas habitualmente comunes en este tipo de análisis. Para en una tercera fase construir un sistema estructurado de códigos al que se refiere el cajón con la flecha azul que apunta hacia abajo, en la que ya se hacen grupos, se dividen códigos, se hacen grupos de códigos, se recuperan segmentos de datos, se renombran los códigos, se renombran los grupos, es decir, una serie de tareas que tienen que ver con la construcción de un sistema estructurado de códigos. En una cuarta fase subsecuente se buscan temas de interés a explicar, para interpretar con respecto a los datos que se están analizando, y se revisan posteriormente para, en una sexta fase, analizar esos temas y, en la séptima y final, elaborar el informe. Y por último, recientemente, unas colegas que trabajan en Madrid, en relación con el programa de análisis Atlas-TI, al que me referiré posteriormente, también han elaborado un esquema analítico que va desde, en 4 fases, desde un ciclo de inspección de datos a otro de codificación, a otro tercero de categorización y por último al de construcción de conocimiento, al que ellas llaman modelado, elaboración de una estructura conceptual final. En definitiva, estos 5 modelos no son tan distintos, pero todos insisten en 2 ideas fundamentales. Hay una secuencia de tareas, desde la fase inicial hasta la elaboración de los informes, que se puede seguir de forma secuencial, en forma de proceso, pero que, y esa es la segunda idea, también se puede utilizar de forma recurrente, de manera que desde cualquiera de las fases finales se puede volver al principio en la medida que el investigador considere que tiene que hacer ese proceso. Y eso es en lo que se basa el análisis cualitativo. Nosotros lo vamos a enfocar sobre el concepto de envejecimiento activo al que me referí en la sesión de datos, en otro momento de este curso, partiendo de la idea que se trata de un modelo estatuido por la Organización Mundial de la Salud sobre 3 pilares, la salud, la participación y la seguridad, que luego fueron completados con un 4º pilar relacionado o referido a la formación a lo largo de la vida. Es una estrategia de investigación que afecta no solamente a los investigadores, sino también a la sociedad civil y a la administración. Lo que pasa es que estamos hablando de un concepto que está en permanente controversia, porque no todo el mundo lo acepta como la Organización Mundial de la Salud lo definió. A su vez, este concepto se solapa con otros, como el concepto de envejecimiento saludable o de envejecimiento exitoso o de envejecimiento productivo, y que cada investigador o cada proyecto o cada administración o cada organización de la sociedad civil lo hace operativo de una forma no siempre igual.
De hecho, hay distintas aproximaciones, ahí señalo algunas de ellas. La propia Organización Mundial de la Salud o la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores conceptúan el concepto o definen el concepto de envejecimiento activo más como un proceso, algo secuencial, ligado al concepto de curso de vida. Pero la Organización la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en Europa, lo considera como una capacidad que tiene la población para actuar. Mientras que Walker, un prominente investigador europeo, lo define como una estrategia que debe ser aplicada a la hora de planificar políticas públicas. E incluso otra investigadora, Marankova, de la República Checa, lo conceptúa como un discurso que la población tiene, como algo que está construyendo a medida que lo habla. Es decir, son formas muy distintas de aproximarse. ¿Pero por qué es tan popular? Pues sencillamente porque es muy fácil de usar, cada uno con sus características, tanto en la investigación como en las políticas públicas. Y porque el término envejecimiento activo es de dominio público y todo el mundo lo utiliza como si fuera lo mismo. Por lo tanto, es bastante fácil de considerar. Como decía al principio, nosotros lo enfocamos no desde el punto del análisis de datos cuantitativos, sino de datos cualitativos. Y ponemos el foco en las personas mayores. Las personas mayores consideradas como agentes, es decir, como personas que están liderando la investigación, que participan activamente en la investigación. Y eso es lo que nosotros denominamos perspectiva no académica o no profesional, en inglés lay perspective, es decir, una perspectiva lega, no de un profesional, que se basa fundamentalmente en tres ideas. Las personas manifiestan su forma de envejecer activamente de acuerdo con sus valores y creencias, de manera que cada persona tiene su forma de interpretar el envejecimiento activo. Y eso es un derecho que la persona tiene, porque puede haber personas que consideren que envejecer activamente es sobre todo tener buena salud, y reclaman el derecho a tener buena salud, mientras que otras personas pueden considerar el envejecimiento activo como la participación en actividades y por lo tanto estamos hablando de un derecho reconocido y reconocible. Y sobre todo porque las propias Naciones Unidas consideran que esta forma de comportarse autónoma, independiente y participativa es un principio básico en sus políticas. Por lo tanto, estamos hablando de algo que se reconoce de forma oficial. La forma de hacer este trabajo es mediante datos cualitativos y eso es un principio que nosotros seguimos a rajatabla. ¿Por qué razón? Porque entendemos, siguiendo lo que acabo de mencionar, que es la forma de que la gente exprese de forma viva cuál es su forma de ver el envejecimiento. Y eso no hay otra forma de hacerlo que con metodología cualitativa, que además tiene la peculiaridad de acceder a cualquier tipo de dimensión que la persona sea capaz de manifestar en un discurso. Bien, en esta forma multidimensional de acceder al envejecimiento activo no podemos olvidar que hay componentes, que hay factores que condicionan a esos componentes, que esa forma de actuar depende de los entornos sociales y políticos en los que la gente vive y que esta forma de proceder es la herramienta que nosotros utilizamos para nuestro trabajo y análisis como la más, como diría, la más decisiva a la hora de extraer toda la cantidad de información que la población mayor es capaz de proporcionarnos. Para ello, repito, tenemos que tener claro que la forma de aproximarnos es a través de la investigación cualitativa, es decir, análisis cualitativo de datos, QDA, Qualitative Data Analysis, como estrategia fundamental en ciencias sociales. Para ello disponemos a nuestra disposición una grandísima cantidad de manuales y de informes y de artículos que nos permiten acotar cuál es la forma más adecuada de proceder. A partir de ahora voy a seguir una secuencia en la que voy a poner la atención en los requerimientos que habitualmente se demandan para hacer un análisis cualitativo del envejecimiento activo. Primero la recogida de datos, luego su análisis formal, para pasar en tercer lugar a su interpretación. Y en último lugar, pero que no es el último lugar en realidad, es que en medio, entre el análisis formal y la interpretación, hay que meter una herramienta
la que sea, la que cada grupo de investigación decida para hacer ese análisis. Por lo tanto, voy a referirme a los datos, al análisis formal, a las herramientas y, por último, a la interpretación. Como ya mencioné en otra sesión anterior de este curso, contraponemos los datos cuantitativos a los cualitativos. En este caso, vamos a centrarnos exclusivamente en los cualitativos, porque tienen algunos rasgos que se hacen imprescindibles para este análisis que pretendemos desarrollar. Son multidimensionales y complejos, como mencionaba hace un minuto, son muy ricos en sus contenidos, porque cada persona identifica su discurso en la medida de sus valores y creencias, como mencionaba anteriormente también. Podemos utilizar diversos canales para obtener ese tipo de información. Se adaptan a una multiplicidad de situaciones, como veremos luego después en nuestros proyectos. Y esto que voy a decir ahora es muy importante, se recogen a través de un proceso de interacción simbólica entre el informante y el investigador. Es decir, la persona emite su discurso según sus creencias y valores y nosotros como investigadores lo interpretamos de acuerdo a nuestros criterios. Por lo tanto, hay un intercambio de información a través de este proceso de interacción simbólica que nos permite obtener una gran riqueza de contenidos. Bien. ¿Qué entendemos nosotros por análisis formal? Nos referimos a análisis formal cuando estamos hablando de un conjunto de fases que van a ir desde el inicio hasta el final de todo el proceso. Como decíamos en los 5 métodos iniciales a los que me referí, tenemos que preparar los datos cualitativos para su procesamiento, crear unidades de información válida, ahora lo veremos, a través de enlaces y jerarquías, sistematizar toda esa información para reducirla, porque se obtiene gran cantidad de información y hay que reducirla para que sea interpretable. Tenemos que hacer posible la comparación entre todos estos contenidos que vamos obteniendo, revisarlos constantemente, en la idea que mencionaba hace un momento, en que aunque las fases puedan parecer secuenciales, existe la posibilidad de revisión constante del proceso de interpretación, análisis e interpretación, para al final producir resultados, la interpretación propiamente dicha. Pero antes de llegar a todo eso, querría detenerme de una forma muy sosegada sobre el proceso analítico propiamente dicho. Vamos a utilizar un software, un programa de análisis de datos cualitativos entre los múltiples que hay, entre los muchos que hay en el mercado. Si queremos hacer ese proceso con una lógica seria, deberíamos revisar lo que en el mercado existe sobre programas de ordenador para análisis cualitativo de datos. Y cuando ustedes tengan tiempo de ver esta transparencia en concreto, van a darse cuenta que yo les estoy ofreciendo 2 direcciones de Internet donde pueden hacer una valoración de los programas, porque en estas 2 direcciones se revisan distintos programas de análisis cualitativo de datos. Igual que en la parte de abajo de la transparencia, si ustedes lo desean, pueden tener la posibilidad de revisar distintas plataformas donde los usuarios de programas de ordenador revisan o discuten sobre la utilidad de estos programas. Es decir, no solamente la comparación, sino también la utilidad de ellos. Por lo tanto, ahí se quedan estas direcciones para su utilidad, para que los revisen tranquilamente cuando tengan esa posibilidad. En definitiva, ¿qué es lo que puede hacer un programa de análisis cualitativo de datos? Todo esto que aquí aparece. No me detendré en cada uno de estos contenidos, pero puede acceder instantáneamente a los datos, puede estructurarlos, puede explorarlos, puede organizarlos, codificarlos, buscarlos, incluso puede ayudar a escribir informes. Por lo tanto, cualquiera de estas operaciones, de estas tareas que aquí aparecen en esta transparencia, pueden ser realizadas por un programa. En definitiva, no es sino
a semejanza de una hoja de cálculo o de un programa de texto, una herramienta que permita hacer distintas tareas. Todo ello dependerá de qué tareas queramos hacer nosotros. Pero hay que dejar claro que cualquiera de estos programas no puede hacer cualquier cosa. Hay tareas que no las puede hacer el programa de forma autónoma, sino que tienen que ser hechas por iniciativa del investigador. Por ejemplo, no puede hacer análisis. El análisis lo hace el investigador. Lo que te procura es una herramienta para hacer análisis, pero autónomamente el programa no hace análisis. Tampoco codifica datos, ni mejora la calidad del análisis. La mejora de la calidad del análisis, de nuevo, la hace el investigador. Tampoco dice al investigador, oye, tienes que hacer este análisis. Es el investigador quien decide qué análisis hacer. Y tampoco hace cálculo de estadísticas. En todo caso, es el investigador quien dice, con esta tarea que te estoy pidiendo al programa, yo puedo calcular una estadística, pero el programa no te la calcula. Pero sí puede ayudar a reflexionar sobre el análisis. Por ejemplo, hay evidencias que dicen que este tipo de programas de ordenador ayudan a adoptar decisiones de investigación de acuerdo con los intereses del proyecto o del investigador. Ayuda a tomar decisiones. Contribuye a articular lógicas de carácter analítico, como veremos luego después. Hace emerger conceptos nuevos a partir de los datos. Esto sí que lo hace, siempre con la ayuda del investigador, pero te ayuda a reflexionar sobre cuáles son los conceptos nuevos o las nuevas evidencias que emergen de los datos. Y sobre todo favorece todo el proceso de documentación del análisis, porque permite en cualquier fase del mismo análisis, permite incorporar comentarios al investigador. El programa que utilizamos nosotros, nuestro grupo de investigación, es Atlas-TI. Es un producto de una empresa alemana que ya tiene cerca de 20 años de desarrollo. Tienen ahí ustedes el enlace, en español, por supuesto. Esta es la página en español de entrada al programa. Y lo más importante es que ustedes, en esta página del programa, ustedes pueden encontrar en el apartado de aprendizaje, learning, un conjunto de tutoriales, manuales, más o menos amplios, más o menos reducidos, más o menos específicos, que le permiten a cualquier persona, aunque no conozca nada del programa, empezar a trabajar con él. Pero es que también en YouTube Atlas-TI tiene un canal específico en el cual aparecen, como en esta diapositiva se muestra, distintos vídeos de duraciones más o menos largas. Aquí hay uno de 1,05 minutos, uno 15 minutos, otro de 4,20, pero hay algunos vídeos que duran más de una hora, en los que se revisa todo el programa. Por lo tanto, cualquier persona que quiera puede entrar acá y mirar perfectamente los contenidos de este programa. Por lo tanto, nosotros utilizamos este programa, Atlas-TI, para hacer proyectos de investigación sobre envejecimiento activo. En la sesión anterior sobre datos, yo ya mencioné que nosotros estamos desarrollando 3 proyectos. Uno ya está terminado, es el proyecto ELES, Estudio Longitudinal Envejecer en España, y tenemos en marcha 2 proyectos coordinados que tienen que ver con el envejecimiento activo, que es la línea fundamental que estamos desarrollando en este momento. El primero es el proyecto ENVACES, Envejecimiento Activo en España, y el segundo es el programa ENCAJE, Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género. De los 3 tomamos informaciones para las transparencias que van a seguir a continuación. Como decía, en las 5 transparencias iniciales de esta presentación, de esta sesión, todos los modelos de análisis de datos cualitativos empiezan por la definición de objetivos, es decir, cómo los investigadores, el equipo de investigación, define sus intereses de acuerdo con el tema que va a analizar y, en este caso, cuál es el significado del envejecimiento activo. Para eso nosotros elaboramos un estado de la cuestión
utilizando también el programa LASTEI en su versión 7 para revisar distintas publicaciones que habían trabajado ya previamente con el concepto de envejecimiento activo. De manera que llegamos, como se aprecia en esta diapositiva, a identificar distintos elementos que intervienen en un proyecto de investigación, desde aspectos de carácter general, marcados con una A al principio, en la parte de arriba de la diapositiva, para luego definir factores que tienen que ver con el proceso de envejecimiento activo, definidos por AA, en la parte intermedia de la diapositiva, para desarrollar luego o identificar luego cuáles son los principales dominios, las principales dimensiones del concepto, definidos en la transparencia por BB, para al final también aproximarnos a distintas formas de trabajar cualitativamente con este concepto, marcados por las letras CC al final. Esto lo hicimos con un conjunto de publicaciones como fase inicial en nuestro proceso, es decir, para revisar el estado de la cuestión, de manera que a partir de ahí lo que identificamos es un conjunto de contenidos sobre envejecimiento activo. Y esos contenidos eran este conjunto de ideas que aparecen aquí sistematizadas, que nos sirvieron para estructurar la fase siguiente de nuestra investigación. Es decir, qué significa el envejecimiento activo, cuáles son las razones para no hacer actividades, cómo se describe el envejecimiento activo, cuáles son las actividades que se desarrollan, una descripción detallada de las mismas, cuáles son los beneficios que se obtienen, los efectos, las consecuencias, en qué contextos, en el contexto personal a lo largo del curso de la vida, en el contexto familiar o residencial. Todo esto lo obtuvimos de la revisión de la literatura. De manera que eso, a partir de ahí, pudimos desarrollar un plan analítico que contemplaba una estrategia, como decíamos al principio, una estrategia de recogida de datos como primera fase. Para ello planteamos un trabajo de campo, de entrevistas en profundidad y grupos focales, grupos de discusión, a partir de la muestra del primer proyecto, el proyecto ELES. Utilizando la información obtenida en el análisis del estado de la cuestión a través de la literatura, identificamos un guión semiestructurado para identificar los componentes fundamentales del concepto. Y como ven en esta transparencia del guión que utilizamos para las entrevistas y grupos, se aprecia perfectamente cómo los contenidos son muy parecidos a los que obtuvimos en la literatura. No voy a detener en ello porque son, repito, muy parecidos. Eso nos permitió, en otra fase de la estrategia de recogida de datos, tener preparados ya un conjunto de códigos iniciales esperados que íbamos a obtener de los discursos de las personas mayores a entrevistar, tanto en entrevistas como en grupos. De manera que esta lista de códigos, ustedes pueden apreciar que se parece bastante a esa transparencia que teníamos hace un momento, en la que íbamos identificando, por ejemplo, los determinantes AA y los dominios BB. Son determinantes, un número de determinantes razonablemente amplio, igual que un número de dominios razonablemente amplio. Repito que estábamos en una fase inicial en la que estamos descubriendo contenidos a través de los discursos proporcionados en entrevistas y grupos focales. De manera que a partir de ese punto lo que hicimos fue plantear ya una fase operativa central, específica, de análisis a través de LASTEI, ya utilizando los datos de los discursos de las personas mayores en entrevistas y grupos de discusión. Para ello tuvimos que transcribir en las entrevistas y los grupos de audio a texto y adaptarlos para su análisis en LASTEI,
e incorporarlos a un proyecto vacío, un proyecto de Atlas TI vacío. De manera que la siguiente transparencia se comprueba cómo aparecen los 17 documentos que analizamos en el proyecto ELES en su fase cualitativa en el programa Atlas TI. Este es el nombre del fichero, el formato en PDF, las citas que identificamos en cada uno de ellos y una serie de datos que generalmente coinciden conmigo porque yo hice esta fase del proyecto. Por lo tanto, este es el primer resultado que Atlas TI nos ofrece, los documentos tal como los incorpora. A partir de ahí, y con los códigos previos que teníamos obtenidos de la literatura, acordamos un protocolo de lectura y de análisis inicial de las entrevistas y grupos para desarrollar un conjunto de códigos complementarios nuevos a partir de los que habíamos identificado inicialmente. En esta transparencia lo que quiero demostrar es que teníamos como ejemplo un código que se llamaba determinantes comportamiento, es decir, es un factor ligado a la persona, al comportamiento de la persona como hecho fundamental para identificar por qué la gente dice que envejece activamente, como nos lo comentaba en cada una de las entrevistas. Por lo tanto, el comportamiento de la persona es un factor de carácter personal. Teníamos 50 citas, ahí se ve en ese recuadro rojo, en la parte superior de la pantalla, pero como era bastante inconcreto el contenido, decidimos dividir este código en 5 códigos que aparecen abajo, definidos por esta llave vertical en rojo, para hacer más concreto el comportamiento de la persona, de manera que llegamos a identificar que había dentro del comportamiento de la persona una idea que tenía que ver con su motivación, otra que tenía que ver con su desmotivación, con su autonomía, es decir, ser autónomo, ser independiente para desarrollar actividades, con su autoconfianza, con la confianza de desarrollar actividades, o con su adaptabilidad, su adaptación, una vez jubilado, a desarrollar actividades. De manera que un código inicial lo dividimos en 5, con un conjunto de citas distintas, y representamos en una red cuáles eran las relaciones entre estos 5 códigos. De manera que hay algunos que se asocian, como por ejemplo el adaptarse a la autoconfianza, pero la motivación en la parte baja de la transparencia y la desmotivación se contraponen, se contradicen. O te estás motivado o no estás motivado, pero las dos cosas a la vez no puede ser. Y de esta manera ya pueden comprobar ustedes cómo ya construimos un pequeño conjunto de ideas. Las tareas posteriores tienen que ver con la acentuación de este desarrollo hasta ahora ejecutado con el programa. De manera que, como consecuencia del proceso anterior, reelaboramos la lista de códigos. Teníamos unos códigos iniciales, según la bibliografía, por ejemplo, para los dominios de envejecimiento activo, con sus citas, el número de citas, pero nos pareció oportuno agregarlos en 4 grupos de códigos de dimensiones de envejecimiento activo, que tenían que ver con un dominio asociativo, reunirse en asociaciones, actividades culturales y de aprendizaje, actividades comunitarias y del entorno residencial y actividades pasivas, por llamarlo de alguna manera. De manera que, como ejemplo, el de actividades comunitarias y del entorno residencial, en ese grupo de códigos incluimos cuidados, actividades domésticas, actividades físicas, autocuidados y trabajo. Es decir, actividades que la persona hace en un entorno cercano. Y lo mismo con el resto de estos grupos de códigos. La siguiente fase fue establecer enlaces entre esos códigos, entre todos los códigos del proyecto. De manera que en esta siguiente transparencia
van a ver ustedes cómo el código actividades de ocio se relaciona o está asociado con actividades físicas en color azul, y que en esos dos códigos, en esas dos actividades, existen influencias en color naranja oscuro de la autonomía, de la organización social y de la motivación, y que esos códigos y que esas actividades afectan a la salud en verde, en la parte baja de la transparencia, en la satisfacción personal o en las actividades sociales o en las relaciones sociales que se establecen. Y eso nos permitió, a partir de ahí, construir una gran red interpretativa del modelo de envejecimiento activo con los 4 dominios que veíamos en la transparencia anterior: dominio pasivo, dominio del entorno, asociación y dominio cultural, rodeados en rojo en las cuatro esquinas de la transparencia, y con 4 colores los códigos asociados a cada uno de esos grandes dominios. Esta es una red general, pero podemos hacer cuantas redes queramos, en este caso serían 4, de carácter específico. En este caso tenemos el modelo de las actividades de carácter cultural y de aprendizaje, de manera que podemos ver, en relación con la transparencia anterior, con esta transparencia que ven ustedes aquí, esta es la red. De manera que tenemos 2 actividades que se relacionan: aprendizaje arriba en morado y culturales abajo en morado, que están influidas por aspectos personales como la motivación o la autonomía, pero también tiene relación con ser hombre o ser mujer, rasgos sociodemográficos en color naranja, o con tener un mayor nivel educativo o mayor capacidad económica, y también con las oportunidades que ofrece la administración pública a la hora de proporcionar recursos para hacer actividades culturales o de aprendizaje. Y que a su vez cualquiera de ellas dos están afectando o a la salud o a la satisfacción personal o a las relaciones sociales, como decíamos. Por lo tanto, de esta manera podemos, a partir de toda la información inicial que nos proporcionan las personas entrevistadas, podemos hacer una sencilla red que nos permita interpretar, como veremos ahora. Pero también el programa nos ofrece algunas otras cosas. Por ejemplo, podemos organizar las citas, que son esos pedazos de texto significativos para el análisis, de acuerdo con los dominios de envejecimiento activo en la parte superior horizontal y en la parte vertical izquierda con los tipos de entrevistas y grupos que hemos hecho en los proyectos Envaces y Encaje. Y de esta manera podemos ver cómo se asocian las actividades de carácter laboral con aquellas personas que nos han informado a través de las empresas. O podemos ver cómo las personas que viven en la familia, que viven en vivienda familiar, en la parte inferior izquierda, marcado en rojo, se relacionan con actividades domésticas. Aspectos perfectamente lógicos, perfectamente interpretables. Y en verde, en el medio, cómo las personas que viven en vivienda colaborativa tienen un conjunto de actividades bastante amplias. Lo mismo que nos informan las personas que viven en instituciones, personas que informan sobre instituciones residenciales para personas mayores, como también tienen un conjunto de actividades bastante amplias para mantener vivo el espíritu de la persona. Pero también nos permite ver cómo los códigos se relacionan entre sí. Por ejemplo, los dominios en horizontal, en la parte de arriba, y los dominios en vertical en la parte izquierda. De manera que podemos ver cómo las actividades sociales, culturales, comunitarias y físicas se relacionan entre sí. En la parte central, marcadas en rojo. Eso significa que las personas, cuando hacen cualquiera de estas actividades, no las hacen de forma única,
sino que tienen siempre un conjunto de actividades complementarias que desarrollan al mismo momento. En cambio, hay algunas otras actividades marcadas en azul, en un círculo azul, que son específicas. Por ejemplo, en la parte izquierda, el voluntariado coincide con actividades de participación. De la misma manera que las culturales se relacionan con los viajes. Y la participación se relaciona también con actividades que se desarrollan en el entorno comunitario. Es decir, son hechos perfectamente asumibles. Pero también podemos obtener del programa relaciones, es decir, cómo las actividades en la parte superior, horizontal, se relacionan con los factores. De manera que se puede ver cómo factores de carácter social, las relaciones que se establecen entre las personas, están condicionando el desarrollo de actividades sociales, culturales, viajes, de voluntariado. En cambio, un factor económico es determinante a la hora de estructurar los discursos de las personas que nos han informado sobre las empresas, sobre cómo se gestiona la edad en las empresas. Y por último, otro producto que permite el programa obtener del análisis cualitativo son las nubes de palabras. En este caso se ofrece la nube de palabras de actividades culturales, de manera que cada uno de esos términos tiene un tamaño distinto de acuerdo con la frecuencia que la gente, que los entrevistados, dicen en sus discursos. De manera que para actividades culturales la primera palabra por frecuencia, por número de veces citada, es actividades. Pero fíjense cómo después aparecen teatro, cine, gimnasia, música, manualidades, y así podríamos seguir para tratar de identificar cómo son todas estas actividades de carácter cultural y con qué otras actividades se relacionan. Por ejemplo, leer un libro es una actividad cultural, pero hacer senderismo quizá no lo sea, pero es una actividad, el senderismo es una actividad física, por lo tanto se relaciona con lo que decía anteriormente. Actividades culturales muchas veces están ligadas a actividades físicas. Y así podríamos seguir. De manera que con todo este conjunto de herramientas yo puedo llegar al final a interpretar las actividades culturales. Como decíamos antes en la transparencia de la nube y la otra que tenía la red temática. Las actividades culturales están fundamentadas en dos grandes componentes. Las prácticas culturales propiamente dichas, que en definitiva son múltiples tipos, como hemos visto en la nube, desarrollados en diferentes escalas, municipal, personal, comunitaria, municipal, provincial, etcétera, etcétera. Pero asociadas con estas prácticas están las propiamente formativas, porque eso en definitiva es un modelo de comportamiento social. Eso es la idea fundamental. ¿Qué factores están, como decíamos, en la red? Pues la motivación personal, o la autonomía, la independencia para desarrollar estas actividades. Y un aspecto fundamental, que no lo hemos desarrollado tanto en las redes, en los ejemplos que hemos puesto, pero que sí que sale en las citas, es el género. Las mujeres tienden a participar más en actividades culturales que los hombres. Eso es lo que dicen los informantes. ¿Qué beneficios? Como decíamos, primero que nada la satisfacción. Pero la satisfacción está ligada a la salud. ¿Por qué? Porque se evitan problemas de salud haciendo actividades culturales y de otro tipo. Y eso significa satisfacción. Y, como acabamos de decir, el desarrollo complejo de varias de estas actividades, en definitiva, es un mecanismo de comportamiento social. Por lo tanto, estamos desarrollando interacciones, procesos de interacción social cuando desarrollamos estas actividades. En definitiva, esta es la última transparencia, entonces, yo quisiera concluir señalando que el concepto de envejecimiento activo es un concepto general que se define fácilmente, entre comillas, pero que no es tan fácil de calcular, de hacer operativo. Nosotros insistimos en que una forma esencial de aproximarnos al concepto es dándole la voz a las personas,
a las personas que hacen actividades. Es una perspectiva no tan común en la investigación, pero es tremendamente útil y rica a la hora de proporcionar contenidos. Y sobre todo es muy útil si se tuviera en cuenta la antes del diseño de las políticas públicas. Las personas mayores en España, de acuerdo con esta investigación que hemos desarrollado, tienen o manifiestan desarrollar un conjunto de actividades diversa y complejo. Conjunto, complejo y diverso, en el que emergen muchas dimensiones y tantas veces entre sí interrelacionadas. Actividades en las que subyacen aspectos o factores de carácter personal, familiar, social, del entorno físico e incluso de la satisfacción, porque a veces consideramos la satisfacción como un resultado de hacer actividades, pero otras veces los informantes nos dicen que la satisfacción es un factor que les ayuda a desarrollar actividades. Obviamente, cuando hacemos análisis cualitativo estamos sujetos a determinadas limitaciones que tratamos de solventar de la mejor manera posible para que los análisis sean lo más consistentes posibles. Para ello nos basamos o utilizamos el software adecuado, en este caso Atlas TI, como una herramienta no solamente de gestión de la información, sino de apoyo al análisis, porque el análisis, repito una vez más, se hace desde el ámbito de la investigación, no desde el ámbito de la informática. La informática es una herramienta, el análisis es un patrimonio de la investigación. De manera que con estas investigaciones lo que contribuimos es a generar un conjunto de evidencias que ayudan a mejorar el conocimiento de la realidad del envejecimiento activo, al mismo tiempo que mejoramos el propio proceso analítico a través de este conjunto de actividades, de tareas que desarrollamos. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de utilidad. Quedo a su disposición en la dirección de correo electrónico que aparece en la primera diapositiva de esta sesión y espero que les haya sido útil esta presentación.